Bueno chicos, vamos a desarrollar, ¿verdad? El nuevo contenido, ¿verdad? Siempre dentro de la unidad, ¿verdad? De fracciones algebraicas. El nuevo contenido es simplificación de fracciones algebraicas cuyo numerador y denominador son polinomios. ¿Qué quiere decir? Que el numerador y el denominador sean polinomios. Bueno, que estos polinomios, en algunos casos, van a ser o se van a poder factorizar. Bueno, anteriormente se veía un repaso, ¿verdad?, de algunos casos de factorización más comunes, los que más se usan frecuentemente, ¿verdad? Mirábamos lo que era el factor común monomio, el factor común por diferencia de cuadrados perfecto, trinomio cuadrado perfecto, trinomio de la forma. Bueno, esos eran los casos de factorización que mirábamos en el video anterior. Bueno, aquí les voy a plasmar, o está indicado, ¿verdad?, los pasos que ustedes deben seguir, ¿verdad?, para resolver dicha simplificación de fracciones algebraicas, donde algunos casos el numerador y el denominador van a ser polinomios factorizables. Bueno, dice que para la simplificación de fracciones algebraicas cuyo numerador y denominador son polinomios, se realiza lo siguiente. Paso número 1. Se factoriza el numerador y el denominador de la fracción algebraica si es posible, ¿verdad? No siempre se va a poder factorizar, ¿verdad? Tenemos que analizar si el numerador se puede factorizar o el denominador. En algunos casos se van a factorizar ambos, o en algunos casos solo el denominador, o en otros casos solo el numerador. Eso va en dependencia que ustedes puedan visualizar si existe un caso de factorización en esa expresión algebraica. Bueno, primero es factorizar el numerador y el denominador de la fracción si es posible, ¿verdad? No siempre. Bueno, número 2, se simplifican todos los factores comunes, es decir, lo que está en el numerador y en el denominador, parecido, ¿verdad?, como cuando miran física, ¿verdad?, problemas de física. Si yo tengo unidades de medida iguales en el numerador y en el denominador, se simplifican y solo queda expresado la parte reducida. Bueno, dice que los términos restantes forman la nueva fracción algebraica, que es reducida. Bueno, vamos a ver unos ejemplos siguiendo esos dos pasos. Dice el ejemplo: simplifique las siguientes expresiones algebraicas. Simplifique las siguientes expresiones algebraicas. Simplificar es reducir a su mínima expresión dicha fracción. Bueno, en este caso tengo que observar lo que está en el numerador y en el denominador, si se pueden factorizar, ¿verdad? El x más 1, no sé si ustedes recuerdan factor común. Bueno, para el x más 1 no se puede aplicar factor común monomio. ¿Por qué? Porque no existe un factor común en estos dos términos. Aquí es x, aquí es 1. Bueno, entre x y 1 no hay ningún factor común, entonces tampoco se puede aplicar los otros casos, ¿verdad? Trinomio no puede ser trinomio de la forma, tampoco trinomio cuadrado perfecto, tampoco puede ser diferencia de cuadrado, ¿verdad? Porque recuerden que cuando es diferencia de cuadrado existe un menos entre en medio de los dos términos y ambos términos tienen raíces cuadradas exactas. Bueno, el x más 1, lo que está en el numerador, es decir, el x más 1 no es factorizable, por lo tanto él va a quedar indicado, x más 1. Ahora observo lo que está en el denominador. En el denominador existe un x al cuadrado menos 1. Bueno, en este caso es una diferencia de cuadrados perfecto. Miren, existe el menos entre en medio de esos dos términos y ambos términos tienen raíces cuadradas exactas. La raíz cuadrada de x al cuadrado, x. La raíz cuadrada de 1, 1. Ahora, acá el caso, ¿verdad?, que apliqué diferencia de cuadrados perfectos. Recuerden que es una diferencia, es una resta, y ambos términos
tienen raíces cuadradas exactas, por lo tanto es diferencia de cuadrados perfectos. Es uno de los casos de factorización que yo puedo aplicar para lo que está en el denominador. Entonces el denominador sí es factorizable, por eso se le llama, en el primer paso se factoriza el numerador y el denominador de la fracción algebraica si es posible, ¿verdad? Bueno, en este caso cuando es diferencia, recuerden que se toman ambas raíces, pero uno va a ser positivo y el otro negativo. Bueno, eso ustedes ya lo manejan, ¿verdad? Cuando es diferencia se toman las raíces, ambas raíces, se escribe uno positivo y el otro negativo. Bueno, ahora ya apliqué lo que me dice el primer paso, vamos con el segundo paso. ¿Qué dice el segundo paso? Se simplifican todos los factores comunes. Bueno, lo que esté en el numerador con lo que esté en el denominador que sean común. Bueno, el x más 1 es común con este x más 1, entonces se pueden simplificar. ¿Qué es lo que me queda? Bueno, parecido cuando mirábamos la simplificación, ¿verdad?, de fracciones, cuando eran monomios, ¿verdad? Solo existía un término. Bueno, si se fijan bien en el numerador no me quedó nada, pero siempre que no quede nada en el numerador, allí va a quedar un 1 reglamentariamente, ¿verdad? Cuando no quede nada en el numerador, queda un 1 reglamentariamente. Ahora, ¿qué me queda abajo? En el denominador, x menos 1. Por lo tanto, la fracción reducida o el resultado es 1 sobre x menos 1. Ya esto ya no se puede factorizar, por lo tanto, esta sería la respuesta, 1 sobre x menos 1. Bueno, ahora vamos a ver otro ejemplo, ¿verdad? Para que ustedes vayan viendo cómo vamos a ir trabajando, ¿verdad? El siguiente ejemplo, tenemos un caso algo distinto, ¿verdad? Donde el numerador y el denominador sí pueden ser factorizados. Bueno, en el numerador, si se fijan bien, tenemos una diferencia de cuadrados, ¿verdad? Siempre es el mismo que el anterior, ¿verdad? Raíz cuadrada de x al cuadrado es x y la raíz cuadrada de 1 es 1. Por lo tanto, es diferencia, ¿verdad? Existe un menos entre en medio de los dos términos y ambos términos tienen raíces cuadradas exactas. Entonces, se toman las raíces, uno va a ser positivo y el otro negativo. En el denominador tengo que ver si es factorizable. Si se fijan bien, es un trinomio, ¿verdad? Ya les decía que en algunos casos, cuando ustedes miren que el primero y el tercero tengan raíces cuadradas exactas, hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque ya mirábamos un ejemplo anterior que ambos términos tenían raíces cuadradas exactas, pero al hacer la comprobación no resultaba el segundo término. Bueno, para este caso no tenemos que tomar en cuenta de que esto es un trinomio cuadrado perfecto. Bueno, ¿por qué? Porque el primer término tiene raíz cuadrada exacta, sí. El tercer término no tiene raíz cuadrada exacta. Es decir, raíz cuadrada de 2 no existe, ¿verdad? No existe la raíz cuadrada exacta de 2, por lo tanto, este viene siendo el caso de factorización trinomio de la forma, donde se buscan dos números que multiplicados me den el tercer término sumado o restado el segundo. Bueno, vamos a factorizarlo, vamos a hacer aquí a un ladito para que ustedes me entiendan. Esto es lo mismo a tener x más 1 por x menos 1, ¿verdad? Ustedes lo pueden hacer a un ladito si se confunden haciéndolo de forma directa. Acá vamos a factorizar x al cuadrado más x menos 2. Recuerden que vamos a extraer la raíz cuadrada del primer término, ¿verdad? Este es trinomio de la forma. No puede ser trinomio cuadrado perfecto porque cuando es perfecto se le puede extraer raíz cuadrada al tercer término, ¿verdad? Pero en algunos casos tenemos que hacer la comprobación. ¿Verdad? Trinomio de la forma. Trinomio de la forma. Entonces, extraemos la raíz cuadrada, me dice el trinomio de la forma.
y el más del segundo término se escribe en el primer paréntesis y la multiplicación del segundo por el tercero en el segundo. Entonces, más por menos, menos. Entonces, van a ser dos números que multiplicados me den 2, pero acá como me dio signo opuesto, signos diferentes, entonces van a ser restados. Esos mismos dos números multiplicados me den 2 y restados me den ¿cuánto? Aquí hay un 1, miren, me den 1, no que me den X, sino que me dé el 1, es decir, el coeficiente, tomando en cuenta el número, ¿verdad? Que está a la par de la variable. Entonces, ¿cuáles son esos dos números? Bueno, 2 y 1. ¿Por qué 2 y 1? El 2 tiene que ir en el primer paréntesis porque, ojo, tengo que respetar el signo del segundo término. 2 por 1, es decir, 2 por menos 1, menos 2. Ahora restemos. 2 menos 1, ¿cuánto es? 1 positivo. ¿Por qué? Porque el mayor es 2. En esto tenemos que tener cuidado, chicos. No podemos tener que escribir los números, ¿verdad? A la pura bulla, por decirlo así, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado dónde ubicar esos dos números porque nos tienen que dar los signos de cada término del trinomio. Entonces aquí ya está factorizado 2 por 1, 2. 2 menos 1, 1 positivo. Por lo tanto, esta es la factorización de ese trinomio de la forma. Entonces, ahora solo tomo esa factorización y la voy a reemplazar en la fracción. X más 2 por X menos 1, ¿verdad? Recuerden que lo hice aparte para que ustedes vayan viendo cómo lo vamos a ir trabajando. Pero si ustedes ya lo pueden hacer de forma directa, ¿verdad? Ya ir escribiendo en una fracción dicho resultado, lo pueden hacer, ¿verdad? Bueno, allí ya tengo factorizado tanto el numerador como el denominador, ¿verdad? En el numerador lo que teníamos era diferencia de cuadrado y en el denominador trinomio de la forma. Ahora aplico el segundo paso que me dice se simplifican todos los factores comunes. Bueno, observo que en el numerador y en el denominador, ¿quiénes son los comunes? X menos 1 y X menos 1. Bueno, ¿qué me queda en el numerador? Bueno, en el numerador lo que me quedó es X más 1. Entonces acá me queda X más 1 sobre X más 2. Allí ya no se puede seguir factorizando o reduciendo. ¿Por qué ya no? Bueno, porque el único caso más sencillo, ¿verdad? Cuando tenemos algo como esto, es aplicar factor común, ¿verdad? Pero aquí entre X y 1 no existe factor común y entre X y 2 tampoco existe factor común. Por lo tanto, esta sería la solución de esa fracción algebraica usando, ¿verdad? Lo que son los casos de factorización más comunes. Bueno, ustedes decidirán, ¿verdad?, cómo realizarlo, si ya factorizando de forma directa o hacerlo en su cuaderno aparte, ¿verdad?, en una esquina o en una hoja aparte, ¿verdad?, que les pueda servir como un borrador para que ustedes vayan resolviendo algunos casos como esto.